Ningún texto es un enunciado aislado. Desde el momento en que aprendemos a hablar, repetimos sonidos, palabras y sentidos que incorporamos de nuestro entorno. Por lo tanto, cada vez que decimos algo, nuestro discurso mantiene reminiscencias de discursos previos que contribuyeron a generarlo. Podemos apropiarnos del lenguaje, pero no adueñarnos de él, modificarlo a nuestro antojo. Toda materia verbal que creamos está condicionada por lo que leímos o escuchamos. A su vez, nuestros enunciados tendrán cierta implicancia en los de los demás. Esto se debe a que el lenguaje es una cadena continua de enunciados que jamás se corta, una propiedad intrínseca que posee. Para el crítico literario, teórico y filósofo del lenguaje ruso Mikhail Bakhtin, los enunciados forman cadenas de significación, es decir, dialogan con los enunciados precedentes y a su vez son generadores de otros enunciados. Desde su perspectiva, la literatura es un discurso social, ya que no puede ser desligada del sujeto que escribe, el público con el que dialoga o los motivos por los cuales se produce una obra. La literatura no es un conjunto de palabras aisladas, sino que son textos que forman parte de una red discursiva. A este concepto Bakhtin lo denomina dialogismo, la capacidad que tienen los textos de entablar un diálogo con otros. Además, para Bakhtin la literatura formaría parte de lo que él llama géneros secundarios o complejos, una serie de enunciados capaces de absorber otros géneros primarios o simples como el chiste, el diálogo, la cita, la carta, la receta o el instructivo, para extraerlos de su contexto de enunciación original y resignificarlos. De esta forma, la literatura sería un tipo de discurso entre otros, escogido por el autor, que entabla complejas relaciones de discursividad con respecto a otros semejantes o diferentes a él. La de Bakhtin es una de las primeras definiciones que toma el tema de manera seria, aunque en sus rasgos más generales y sin ahondar en más detalles. Quien define y trabaja de un modo extenso y profundo la cuestión de las posibles relaciones que pueden entablar los textos es el teórico literario francés Gérard Genette, en su libro Palimpsestos, la literatura en segundo grado. Allí Genette define la transtextualidad como todo lo que pone al texto en relación, manifiesta o secreta con otros textos. A partir de allí, Genette desglosa 5 subtipos de relaciones que los textos pueden entablar: paratextualidad, architextualidad, metatextualidad, intertextualidad e hipertextualidad. Si bien estos conceptos provienen de la teoría literaria, no son exclusivos de ella. Por el contrario, pueden utilizarse para analizar y estudiar cualquier tipo de discursos, inclusive el manga y el anime. A continuación, definiremos cada uno de los tipos transtextuales definidos por Genette y veremos cómo pueden operar en las producciones niponas. La relación, generalmente menos explícita y más distante, que, en el todo formado por una obra literaria, el texto propiamente dicho mantiene con lo que solo podemos nombrar como su paratexto: título, subtítulo, intertítulos, prefacios, epílogos, advertencias, prólogos, etc. Notas al margen, a pie de página, finales, epígrafes, ilustraciones, fajas, sobrecubierta y muchos otros tipos de señales accesorias, autógrafas o alógrafas que procuran un entorno variable al texto y a veces un comentario oficial u oficioso del que el lector más purista y menos tendente a la erudición externa no puede siempre disponer tan fácilmente como lo desearía y lo pretende. Aquí Genette propone la existencia de una jerarquía consciente entre lo que es un texto principal y un texto secundario que conforman la obra literaria, e incluso un elemento extratextual como el uso de imágenes, dibujos, fotos y diseño. El texto principal sería aquel en torno al cual se organiza el texto secundario, con el cual entabla diversas relaciones. Relaciones interesantes de paratextualidad son las que, por ejemplo, entablan las portadas del capítulo de One Piece con la obra en general. Oda aprovecha esos espacios en los que habitualmente solo se menciona el título del capítulo con alguna imagen alusiva para narrarnos las aventuras de personajes secundarios que han tenido cierta implicancia tiempo atrás, como la aventura de Ace en busca de Barba Negra, el escape de prisión de Baroque Wars o la llegada de Nell a la Luna. Otro tanto puede ocurrir en el anime, sobre todo con el original soundtrack. Por ejemplo, los openings de Aku no Hana son interpretados por los seiyū de los protagonistas, quienes de alguna forma narran sus luchas internas y asperezas con la sociedad en la que viven. Es decir, que alrededor de las historias publicadas o emitidas orbitan una serie de discursos secundarios, pero no por ello menos valiosos, que aportan información valiosa, complementaria y potenciadora para los textos principales.
El conjunto de categorías generales o trascendentes, tipos de discursos, modos de enunciación, géneros literarios, etc., del que depende cada texto singular. Una relación completamente muda que como máximo articula una mención paratextual de pura pertenencia taxonómica. Esta relación es la que entablan los textos con los géneros de los que hacen uso o en los cuales pueden ser clasificados, ya sean temáticos, formales, estructurales o tipológicos. Por un lado, podemos pensar que los capítulos de un manga no son iguales cuando aparecen por primera vez publicados en sus respectivas revistas, junto con otros tantos mangas en emisión, a cuando figuran dentro de un tomo o volumen recopilatorio en orden sucesivo. Lo mismo ocurre con el anime, el cual primero es emitido por un canal en un horario determinado de forma semanal, para más tarde salir compilado en un CD o Blu-ray. Estos últimos formatos suelen incorporar otro tipo de narraciones, tales como omakes u ovas. Ahora bien, con respecto al contenido de los manga anime, ocurren dos cosas bien interesantes. Por un lado, las historias pueden ser fácilmente catalogadas según el público lector o espectador al cual se dirigen, si bien pueden ser consumidos por cualquier tipo de persona. Así tenemos los afamados shonen, shoujo, seinen y josei, solo por nombrar los más conocidos. Por otro lado, el anime muestra una particular facilidad para combinar y reformular incansablemente géneros clásicos para producir obras inusuales, tales como fantasías policiales en los casos de Kuroshitsuji o Neuro, o novela histórica hiperrealista en los casos de Kenshin o Samurai Champloo. Relación, generalmente denominada comentario, que une un texto a otro texto que habla de él sin citarlo, convocarlo e incluso en el límite sin nombrarlo. En este aspecto, Genet habla de la crítica, pero también de la teoría literaria, que surge de la lectura de las obras, pero que prescinde de ellas. También puede hablarse de metatextualidad cuando un texto habla sobre o focaliza en su propia construcción. En este punto ya hay mucha bibliografía en papel o de forma digital que explora y profundiza en torno a los códigos del manga y el anime. Incluso existen editoriales especializadas que a veces son las mismas que traducen y editan manga. Algunos libros que recomiendo para aquellos interesados en conocer más sobre la industria cultural nipona son Anime, 100 años de animación japonesa de David Heredia Pitarch, El lenguaje del anime, del papel a la pantalla de Antonio Horno López, o Manga, anime y videojuegos, narrativa cross-media japonesa de Manuel Hernández Pérez. Por otra parte, hay mucho material para los amantes de estudios Ghibli y la obra filmográfica de Hayao Miyazaki. Pero hay que entender que no todo metatexto cuenta con la misma calidad y pertinencia. Por ejemplo, distingo el temprano libro Fullmetal Alchemist, El tabú ignorado, de Laia Leonard y Crespo, el cual fue publicado al finalizar la primera temporada del anime, pero con el manga todavía en publicación y solo contiene información rastreable y conocida por cualquier fan, del excelente volumen Tras la puerta de la verdad, explorando Fullmetal Alchemist de Mariela González, el cual nos da una visión mucho más abarcadora y orgánica de la obra de Arakawa. Una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, eidéticamente y frecuentemente, como la presencia efectiva de un texto en otro. Genet habla de intertextualidad a nivel sintáctico. Da como ejemplo la cita, el plagio y la alusión, es decir, formas visibles en las que un texto aparece repetido en menor o mayor medida dentro de otro. El mismo término funciona dentro de las teorías de otros autores como sinónimo de transtextualidad, pero en el caso de Genet recordemos que solo hace referencia a esta relación de copresencia o presencia simultánea, es decir, aquellos casos en los que las palabras exactas o reformuladas de un autor aparecen en otro texto. Aquí podemos citar el caso de Tokyo Ghoul, el manga de Sui Ishida, en el que Kaneki, estudiante de literatura, cita textualmente a distintos autores. En el capítulo 2, Kaneki alude al argumento de la metamorfosis de Franz Kafka. En el 8, cita de Hermann Hesse su famosa frase: el pájaro rompe el cascarón es el mundo, quien quiera nacer tiene que destruir un mundo, ubicada en su libro Demian. Y en el capítulo 49, cita de Carl Jung su frase: las relaciones humanas son reacciones químicas, si tienes alguna reacción, entonces nunca podrás volver a tu previo estado del ser. Los casos de plagio en el mundo del manga anime no son menos frecuentes, sobre todo desde lo visual. Quizás entre los más interesantes y polémicos están las múltiples demandas de los productores de Kimball León Blanco a Disney tras la producción de su éxito de taquilla El Rey León.
Toda relación que une un texto B, que llamaré hipertexto, a un texto anterior A, al que llamaré hipotexto, en el que se injerta de una manera que no es la del comentario. Llamo pues hipertexto a todo texto derivado de un texto anterior por transformación simple, diremos en adelante transformación sin más, o por transformación indirecta, diremos imitación. Como vemos, la hipertextualidad es una relación similar a la intertextualidad, solo que, en el primer caso, la influencia se orienta más al contenido y estructura de las obras y no tanto a lo legible y visible a simple vista. Nadie diría que la ausencia de una cita modificaría en gran medida la existencia de un clásico, pero la existencia de una obra como la Odisea de Homero determinó la aparición de obras como la Eneida de Virgilio o el Ulises de Joyce. En el mundo del manga y el anime son bien conocidas las influencias entre mangakas, por ejemplo, dentro del género shonen. Dragon Ball Z de Akira Toriyama está influenciado por Hokuto no Ken de Buronson y Tetsuhara. Yoshihiro Togashi se inspiró en JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki para crear el concepto de Nen en Hunter X. Masashi Kishimoto se inspiró en Hunter X para varios aspectos de Naruto, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son solo ejemplos de cómo una obra puede determinar la aparición de otra, ya sea debido a la construcción de personajes, ya sea por el desarrollo del argumento, la configuración del sistema de poderes o los temas que toca. Entre los subtipos de hipertextualidad que Genet reconoce, se detiene ampliamente en la parodia y la define como un claro ejemplo de relación transexual. La forma más rigurosa de la parodia, o parodia mínima, consiste en retomar literalmente un texto conocido para darle una significación nueva, jugando, si hace falta, y tanto como sea posible con las palabras. La parodia más elegante, para ser la más económica, no es, pues, otra cosa que una cita desviada de su sentido, o simplemente de su contexto y de su nivel de dignidad. Para Genet, la parodia es un juego de repetición y revestimiento de sentidos, donde el hipertexto desvía y degrada la solemnidad del hipotexto. Para que una parodia sea efectiva, ambos textos deben ser conocidos por el lector, de lo contrario, el efecto cómico se perdería por completo. Entre las historias paródicas por excelencia podemos citar a Gintama, de Hideaki Sorachi, Kayate no Gotoku, de Kenshiro Hata, y Lucky Star, de Kagami Yoshimizu. Para terminar, ¿por qué elegimos trabajar en torno a la transtextualidad? ¿Qué beneficios nos brinda? Cuando analizamos un manga o un anime de manera intrínseca, como un objeto cerrado, finito y acabado, si bien cualquiera de sus componentes puede ser objeto de análisis, la lectura puede volverse demasiado libre y se nos pueden pasar por alto elementos sobre los que focalizar. La transtextualidad, por el contrario, permite la lectura continua o en simultáneo y realza los elementos semejantes y diferentes, los vuelve visibles ante los ojos del lector o espectador. La transexualidad da la sensación de un sistema de sentidos. Responde a la pregunta ¿por qué analizamos manga anime? Porque estas producciones niponas invaden cada rincón de la cultura y perduran a través de los años, además de estar presentes en cada nueva producción. Favorece el pensamiento analítico, reflexivo e interpretativo. Leer de modo transtextual es leer 2 veces lo mismo en textos diferentes. El ejercicio consiste en aprender los mensajes de cada autor, la valoración de una historia, la profundidad de sus ideas, la construcción de sus personajes y la pervivencia en la actualidad. Las obras de arte nunca dejan de decirnos cosas acerca del mundo. Rompe con el mito romántico de la originalidad. Esto que en un comienzo puede resultar frustrante, nadie es original en lo que dice o hace, se transforma en un verdadero motivo de crecimiento. ¿Cómo hago para modificar y renovar lo que ya existe? Lo novedoso no está en lo que se dice, sino en cómo decirlo. Invierte jerarquías y elimina prejuicios en torno a producciones de distintas disciplinas artísticas. No solo permite crear un lazo entre pasado y presente, sino que también entabla relaciones horizontales entre lo que podríamos llamar la alta cultura y la cultura popular y de masas. La transtextualidad permite que los clásicos y el canon sean leídos junto a producciones modernas de la industria cultural, sin por eso desprestigiar una y enaltecer otra. A su vez, permite a cualquier sujeto realizar un comentario, lo cual democratiza aún más la lectura. La transtextualidad es un mecanismo antiquísimo que motiva, condiciona y da razón de ser a ese corpus heterogéneo y en constante mutación que llamamos manga anime. Es lo que permite que hablemos de una industria transmedia, encontrar cierta coherencia progresiva desde otras formas más tradicionales y antiguas de la narración hasta estos códigos. Es una invitación al revisionismo, a redescubrir el presente desde los cimientos en los que se sostiene el pasado.
Ignorar este aspecto es dejar de lado gran parte de la historia de la humanidad, es cerrar una puerta a la ficción y la creatividad, a lo que hay de novedoso en contar las mismas historias, siempre bajo una nueva óptica. La transtextualidad explora y exprime la capacidad que poseen los textos de hablar, de seguir siendo y diciendo. Cada hombre y cada época dan luz a los intersticios y grietas que moran en las obras maestras para redefinirlas y mantenerlas vigentes por los siglos de los siglos. Si este u otros videos de mi canal te gustaron, dale like o suscríbete. Voy a tratar de subir contenido semanal o mensualmente y déjame en los comentarios sobre qué te gustaría que hablara. También sería de mucha ayuda si pudieras compartirlos y difundirlos. Hasta la próxima.